Bien, acá tenemos una serie de datos. Son muchos datos, entonces son 40. Acá son 10 por cada una de las columnas, son 40 en total. O sea que mi n total va a ser 40. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Es buscar dentro de todos estos valores cuál es el más chiquitito y cuál es el más grande. El más pequeñito, si no me equivoco, es el 7. Y el más grande que aparece por acá es el 35. Entonces lo primero que hago es hacer lo que nosotros llamamos amplitud, que sería el 35 menos el 7. El 35 menos el 7, que ese le llamamos rango. Recuerden que ese le poníamos cómo buscar el rango. El rango era la diferencia, o sea, la resta entre el valor más grande y el valor más pequeño. El valor más grande es 35, el más pequeño es 7, entonces esto me queda 28. Y ahora para sacar la amplitud, lo que voy a hacer es buscar la cantidad de intervalos que quiero. Generalmente 5 están bien, así que ahora voy a hacer 28 dividido en 5. O 7, o los que ustedes quieran hacer, pero yo voy a usar 5. Acá me queda 5,6. Esta es otra cosa que es importante. Si no quieren trabajar con decimales, tendremos una aproximación, solamente no algo exacto, pero me sirve, y para que sea más fácil a la razón de los cálculos, puedo usar directamente una aproximación a 6 enteros. ¿Qué significa esto? Es que yo voy a arrancar el valor más pequeño que dijimos que era el 7. Y le voy a sumar 6 unidades, o sea que 7 más 6 me va a quedar 13, ¿no? Entonces esto me va a generar los intervalos. El primero arranca en el más pequeñito, que era 7, le sumé 6, me quedó el 13. El que sigue va a arrancar en 13, ¿y cuánto le voy a sumar? 6 también. Entonces 13 más 6 me queda el 19. Y así sucesivamente hasta que termine con los 5 intervalos. Una vez que tengo los 5 intervalos, fíjense que abarca del más pequeñito hasta incluido el más grande. Es más, me paso. ¿Por qué? Porque yo había redondeado. Pero no importa, eso no es importante para nosotros. Ahora, para terminar de completar la tabla, voy a tener que buscar el representante de clase, la frecuencia y frecuencia acumulada. El representante de clase era el que estaba en el lugar medio entre el 7 y el 13. La forma práctica de hacerla es 7 más 13 dividido en 2, que me queda el 10. Ahora, en el siguiente tengo que volver a hacer lo mismo. 13 más 19 dividido en 2. Y me queda 16. Pero si se fijan, obviamente que si esto iba de 6 en 6, porque era la amplitud que yo tenía, en estos también. Entonces, si acá era 10, obviamente que el siguiente iba a ser 16. El siguiente que voy a hacer, ni me gasto en hacer muchas cuentas, vuelvo a sumar 6 más. Entonces va a ser 22. El siguiente va a ser 28 y el que sigue va a ser 32. 34, perdón, ahí está. Ahora, estos son los representantes de clase. Ahora, ¿quiénes son los que van acá en la frecuencia? En la frecuencia lo que voy a arrancar a hacer es controlar quiénes están adentro de este intervalo. Son todos los números que van entre el 7 y el 13, pero no el 13. El 13 lo vamos a incluir recién en el siguiente intervalo. Entonces, del 7 al 13 veamos el 7. El 10 está en ese intervalo, el 9 también, el 8 también, 11 también, 10, acá tengo un 8, acá tengo un 10, acá tengo un 10, 17 me pasé, 15 no, el 12 sí, acá hay un 9 y acá hay un 11. Una vez que termine de controlar todo eso, es conveniente, hacerlo con diferentes colores para identificar a cada uno de los intervalos y no confundirnos. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces acá frecuencia va a ser 12. Ahora entre 13 y 19. Dijimos que íbamos a contar el 13 y hasta el 18 sería, porque el 19 ya no lo voy a considerar. Entonces veamos. Entre 13, acá no hay ninguno. 17, este está. 13, 17, sí, este entraría. 15 entra. 17 entra. 19 no, lo vamos a considerar recién en el próximo. 18 entra, 16 también. Y ahora veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 son los que van acá. La frecuencia acumulada era, al primero lo dejaba como estaba y acá sumaba 12 más 6, 18. Ahora voy a terminar de contar para terminar de completar la tabla. Como verán, ya logré incorporar a cada uno de estos datos en alguno de los intervalos que le corresponden. Acá es la frecuencia, o sea, la cantidad de elementos que tiene cada uno, y la frecuencia acumulada, que era el primero lo dejamos y después se iba sumando al siguiente. Y tiene que llegar sí o sí a los 40, que son el total que yo ya sabía que tenía al principio. Con esta tabla podemos hacer el histograma, que ya lo vemos después, pero antes que nada vamos a lo que nosotros representamos en la tercera clase, que era calcular promedio, moda y mediana cuando yo lo tenía dentro de una tabla. Para calcular el promedio, según la fórmula, me dice que yo tenía que multiplicar cada uno de los x sub i por la frecuencia, dividido el total de datos. Entonces, en mi cuenta, ¿qué tengo que hacer? Es el total de datos, ya sabíamos que era 40, y la multiplicación que tengo que hacer, ¿cuál es? Es 10 por 12, más 16 por 6, más 22 por 6, más 28 por 9, más 34 por 7. Haciendo las cuentas, llego a que el promedio o la media aritmética es 10,95, 20,95 o 21 si quieren. Siempre recuerden que el valor de la media tiene que, todo lo que nosotros encontremos, promedio, moda y mediana, tiene que ser un valor dentro de los que nosotros tenemos. Si no, algo está mal. Estamos bien porque íbamos en el intervalo entre 7 y 36. Ahora, para encontrar la moda. Para encontrar la moda, primero buscamos el intervalo que contiene la moda, que se llama intervalo modal. Siempre sigo el mismo concepto. La moda es aquel de mayor frecuencia. Me fijo de la frecuencia, cuál es el intervalo con mayor cantidad de datos, es este. Entonces el intervalo de la moda es este que está acá, entre 7 y 13. Entonces acá en mi fórmula, el límite inferior de este es de los dos el más pequeño. En este caso va a ser 7 más. Y acá era delta 1 significa la diferencia entre la frecuencia del intervalo y la anterior. Como anterior no tengo, esto va a ser 12 menos 0, que va a ser 12. Y abajo es el mismo que teníamos más la diferencia que hay entre este y la frecuencia del que sigue. 12 menos 6 me quedó 6. Y el C es la amplitud. ¿Cuánto dijimos que era la amplitud? 6. Y ahora lo único que resta es hacer las cuentas. Ahora, para encontrar la mediana es el valor que está en el medio de los datos. Si tengo 40, el que está en la mitad, ¿cuál va a ser? 20. Entonces tengo que fijarme con la frecuencia acumulada cuál es el valor que contiene al valor 20. Acá hay 12, acá hay 18, acá hay 24. Entonces acá este va a ser mi intervalo de la mediana. Puede coincidir, en algunos casos, puede coincidir también con el mismo de la moda. En este caso son diferentes.
Entonces vamos a la fórmula. La mediana me dice que es límite inferior, vuelvo a insistir, del intervalo que yo tenía de los dos valores, el más pequeño, 19, más, y acá era n dividido en 2, n eran 40, dividido en 2 me queda 20, menos la frecuencia acumulada anterior a este. Si este es el intervalo, lo tapo, la frecuencia acumulada anterior va a ser 18. Y acá va la frecuencia del intervalo. La frecuencia del intervalo es 6. Por, y acá otra vez siempre lo mismo, el t sub i, aunque es otro término, otra forma de escribir, es lo mismo, es la amplitud. ¿Quién era la amplitud? 6. Y ahora tan solo nos queda hacer la cuenta. 19 más, esto va a ser 2 sobre 6 por 6. Esto se simplifica y me queda 19 más 2, que me queda 21. Y esa es la mediana. Y ahí ya encontramos mediana, moda y media aritmética.